Bueno, creo que ya con ese tiempo creo que es más que suficiente. En primer lugar, gracias por la paciencia, por unos pequeños detalles técnicos, pero pues pudieron solucionar. Agradecer en primer lugar que estén aquí reunidos, que sacaran este tiempo para recibir esta clase. Mm, la verdad tenía las expectativas, digamos, como que muy bajas de la cantidad de gente que pudiera llegar a interesarle este tipo de temas, que igual no son mainstream ni nada por el estilo. Y sí es como más de frikis y demás, pero pues gracias por estar aquí. Vamos a hacer, la idea sería dar las bases, los pinitos de los fundamentos, de lo básico, de lo global de la biomecánica. No vamos a profundizar, aún más viendo en el formulario, el nivel que tenían la mayoría era entre medio y bajo, el nivel de conocimiento de biomecánica. Entonces, quiero que los temas sean claros, se pueda entender, que me haga entender, que les quede a ustedes la información, que lo puedan relacionar muy fácil en el momento en que estén ustedes entrenando, en el que ustedes quieran pautar los entrenamientos, el que quieran entender cómo está funcionando un movimiento o qué es lo que está pasando en su cuerpo o en el de los clientes que ustedes llevan. Entonces, quiero darles como las bases. No vamos a profundizar, que de hecho es algo que quiero hacer en un futuro, por eso Fundamentos de la Biomecánica uno, porque la idea es seguir haciendo otras ediciones de Fundamentos de Mecánica uno, 2, 3, 4 si son necesarios, y luego sí ya ir profundizando más en los diferentes temas, profundizar en inercia, profundizar en ¿cómo es? Insuficiencias activas, cosas así que ya son más específicas y queda mucho para hablar. Se podría tardar 1 o 2 horas hablando de esas cosas. Entonces, es para que tengan esa noción antes de iniciar con la máster. Entonces, para dar inicio a todo esto, hay algo que es muy importante, que es en cuanto a la biomecánica, del qué es, en qué funciona, para qué nos sirve, porque en redes sociales lo que hemos visto es que la biomecánica es lo que nos sirve para no lesionarnos, la biomecánica es lo que sirve para que los ejercicios sean bonitos, cuando la biomecánica pues no hace nada de eso. La biomecánica solamente nos dice qué es lo que está pasando en el sistema, qué fuerzas están interactuando y cómo están interactuando. Eso es lo que nos dice la biomecánica. La biomecánica no dice nada más, no nos dice cómo nos vamos a lesionar, no dice si sí y si no, porque hay muchísimos factores que van a interferir en esto. Entonces quiero que es algo que quede claro, que la biomecánica no es para prevenir nada, es solamente para saber, para conocer. Eso sería como lo básico. Ahora, para hablar de biomecánica, hay dos claves que serían la cinemática y la cinética. En este caso, en este Fundamentos uno, lo que vamos a ahondar más es sobre la cinemática. Y ahora, para entender mejor qué es esto de cinemática y cinética, la cinemática es como una persona que está ahí en la calle y se agarraron a pelear y se quedó chismoseando. Y llega otra persona y le pregunta qué está pasando. No, que se agarró a pelear con ese y va ganando el señor. Eso es lo que dice la cinemática. ¿Sí? La cinética, ¿qué sería? La cinética sería esa señora chismosa que se paró y empezó a mirar. Uy, vea, está peleando no sé quién. Y llega y le pregunta, uy, ¿qué está pasando ahí? No, está peleando el señor con ese pelado porque es que le robó a la novia y entonces hace 5 días, y le explica todo y le da un contexto absolutamente amplio. ¿Sí? Eso es lo que hace la cinética. Nos explica de forma más detallada y especializada qué es lo que está sucediendo, qué lo está produciendo. Y la cinemática solamente nos dicen, está pasando eso y ya. ¿Sí? Entonces, para que tampoco se sobresaturen de información, eso sería la cinemática. Que de hecho, hay un problema grave con esto, que por ejemplo algunos profesores biomecánicos que venden cursos y demás, hablan de la cinemática como si esto nos predijera X y lesiones, sobre todo a nivel de columna. ¿Sí? Que hay que lea Kapanji, que lea más. Ahí estamos cayendo en uno de los primeros errores, que es que porque la cinemática nos diga, hey, está interactuando X, Y fuerzas, está produciendo X, Y movimiento, entonces eso va a ser malo cuando está omitiendo que tenemos tejidos vivos, tejidos contráctiles, no contráctiles que van a interactuar dentro de esa fórmula, ¿sí? Entonces, achacar todo
a la cinemática, que la cinemática la que nos explica cómo lo lesionamos, es un error. Ahora, para hablar sobre la cinemática y sistemas de referencia, porque necesitamos referencias, es la forma en la cual nosotros nos ubicamos o tenemos una noción de qué es lo que está pasando, hacia dónde y por qué, ¿sí? Entonces, tenemos primero que mirar cuáles son los tipos de movimiento. Y en esto existirían, digamos que, dos movimientos principales, que sería el movimiento traslacional y el movimiento rotacional. El traslacional haría referencia, digamos, al desplazamiento de las placas cuando estamos entrenando. Las placas se mueven de una forma rectilínea, subiendo, bajando. Sí, eso sería el ejemplo. El curvilíneo sería que se desplace, subiendo, vuelve y baja. Entonces, esa sería la otra referencia. Movimiento rotacional sería lo que realizan nuestras articulaciones. El codo se flexiona, se extiende. Ese sería el rotacional. Se está desplazando un segmento sobre un fulcro, el eje, que sería la articulación del codo. ¿Sí? Ese sería movimiento rotacional. Y un movimiento general, que sería la mezcla de estos dos, que es principalmente lo que nos sucede en cualquier tipo de movimiento con desplazamiento. ¿Cómo lo podría ser el caminar? Entonces, el caminar tenemos flexiones de tobillo, flexiones de rodilla, flexiones de cadera, inclinaciones laterales y todo con un desplazamiento de nuestros segmentos pues hacia adelante, hacia atrás, derecha, izquierda. Y ahora, ¿cómo sabemos hacia dónde nos estamos moviendo? Justo para eso nosotros necesitamos los sistemas de referencia. Para nosotros tener esto como más claro y conciso, en la matemática nosotros vimos que existían los planos, que tenemos el X, Y, Z, para medir las dimensiones en las cuales está pues moviendo, desplazando o para ubicar puntos, que fue lo que nos enseñaron. Acá en la biomecánica lo que nosotros vamos a referirnos son estos ejes sobre los cuales se van a producir los movimientos, sobre los cuales se van a producir las rotaciones, ¿sí? Tenemos un movimiento, el eje, perdón, superior inferior, que sería todo lo que atraviese de arriba hacia abajo, que prácticamente sería lo que se hace atravesando papel. Este sería el eje y sobre este se van a producir los movimientos, ¿sí? El eje sería el color. Ahora tenemos este que sería el primero, cuál sería un eje que va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, como lo quieran ustedes indicar. En esto no hay lío, tampoco es que se vayan a matar que si es superior inferior, inferior superior, antero posterior, posterior anterior, lateral medial, medial anterior. No tiene mucha relevancia. La idea es que al menos tengan la noción de la dirección en cuál va. ¿Listo? Tenemos un eje antero posterior, que sería lo que iría de adelante hacia atrás. Y lateromedial iría del lado hacia el otro. ¿Listo? Esos serían los ejes sobre los cuales se van a rotar, se van a mover las articulaciones. Y ahora, lo que serían los planos serían, la referencia sería la hoja. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos el plano transversal, frontal y sagital. Para el transversal va a funcionar justo con el eje superior inferior. ¿Sí? El transversal sería todo lo que permite acá las rotaciones, movimientos de ABD, ADD, transversal. Y tenemos el plano frontal. No encontré referencia, en algún lugar debe haber del anime una referencia que hagan ese corte en ese plano, que es el que nos permite prácticamente, para que siempre lo tengan referenciado, el de hacer los jumping jacks, ¿sí? Prácticamente es el plano frontal el que nos permite movernos acá, ¿sí? En ABD, ADD, o sea, de brazo, pierna, los dedos. Entonces tenemos ese otro plano. Y un plano sagital, que sería este, en el cual nos va a permitir hacer los movimientos de flexión, extensión. ¿Sí? El plano sagital, el sagrado para los ejercicios de dorsal. Entonces tenemos ya planos y ejes. Con esto tenemos los principales, pero existen otros planos, digámoslo, especialitos.
¿Por qué? Porque no están dentro de esas referencias que nos aporta la matemática en sí, que sería el X, Y, Z. Y aquí lo que tenemos son plano escapular y plano oblicuo, que este oblicuo es más que todo un corte que se utiliza mucho en medicina, cuando hacen los cortes oblicuos para mirar tejidos internos y demás. Entonces tenemos el escapular, que aquí hay que tener un detalle muy importante. El plano escapular no es un punto referenciado, como lo puede ser el superinferior, antero, posterior y demás. No es un punto referenciado, no es fijo. Esto depende muchísimo de la anatomía de la persona, ¿sí? ¿Cómo depende de la anatomía de la persona? Si es plano escapular, la escápula pues, es igual para todo el mundo. No, hay un pequeño y gran error. Las escápulas podrían tener unos grados de inclinación muy dependientes a la propia morfología, a la anatomía que tiene la estructura ósea. Puede estar más salida, digamos, la escápula, que quede más salida, o que quede más como en una posición de retracción y quede más en un plano incluso frontal. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, que no es para todo el mundo. Esto no es un plano escapular. No, que me estoy moviendo en el plano escapular. Para otra persona puede ser acá, o incluso un poco más cercano al frontal. ¿Sí? Entonces este plano escapular no es fijo y es dependiente a quien esté realizando este movimiento. Y el oblicuo prácticamente es ese plano en el que nos permite hacer movimientos, digamos, convergentes o divergentes, en dependencia hacia dónde vaya la dirección, que sería movernos acá, jalar acá, ¿sí? Esos serían los oblicuos. No está referenciado por muchos autores y demás, no se tiene en cuenta, pero se da en los movimientos y existen otros planos o mezclas de planos durante los ejercicios que pues tampoco podríamos catalogarlos como un plano en especial, ¿sí? Si quede por acá, esto no es un plano escapular y yo estoy haciendo este movimiento o estoy haciendo este movimiento. ¿Qué está pasando, no? Que estoy llevando acá un balón porque es lo que tengo a disposición para realizar el movimiento. Entonces, ¿lo qué plano es? ¿En qué me estoy moviendo? ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues los planos como tal son solamente unas referencias generales para lo que puede estar contribuyendo a entender el movimiento. Ahora, lo que nosotros hacemos con estos planos es siempre como tratar de ubicarlos en dependencia como la cercanía que hay en ellos. Por ejemplo, como les decía, en este movimiento acá de la flexión, lo que nosotros hacemos sería, no está haciendo una flexión, cojámoslo en el plano sagital, ¿sí? Porque es el más cercano. El oblicuo no sé cómo se trabaja, no sé cómo va. Entonces, siempre hace frontal, sagital, perdón. Entonces, se hace sagital y pues ya sería la referencia para hacer la descripción biomecánica. ¿Sí? Vamos claros hasta el momento. Se está entendiendo todo, todo correcto de momento. ¿Todo bien? ¿Ok? Listo, perfecto. Igual, para recordar, en estos planos, los ejes van a ser exactamente el mismo. El oblicuo va a tener un eje oblicuo, pero contrario. ¿Sí? Digamos, si el eje oblicuo viene acá, si el plano oblicuo está acá, el eje oblicuo viene perpendicular. Entonces también sería oblicuo y el escapular, pues, no tendría un nombre específico como tal. Sería el eje escapular, que no tiene como tal un eje fijo. Ahora, los sistemas de referencia. Esta parte es muy importante porque, vamos, la teoría de los vectores se basa muchísimo en ello, que esa teoría podríamos hablarla en otra masterclass, en la cual los sistemas de referencia nos ayudan a entender lo que está pasando en el cuerpo y al ser referentes al cuerpo, no podemos utilizarlos de forma global. ¿Sí? Digamos, la forma global solo nos serviría para determinar
hacia dónde nos estamos desplazando, pero no qué movimientos estamos realizando como tal. Como podemos ver en la imagen, ¿qué nos puede decir? No, va hacia adelante, ¿sí? Entonces, esas serían las referencias que nos da el plano global. Sin embargo, no nos estaría diciendo más acertado qué es lo que está pasando dentro de la articulación de la rodilla, dentro de la articulación del tobillo, cadera, ¿sí? Por lo cual, nosotros lo que debemos hacer es utilizar un sistema de referencia local, ¿sí? Todo es en dependencia a el cuerpo humano. Y si queremos analizar articulación por articulación, debemos desplazar ese sistema de referencia a la articulación. Es decir, tenemos acá el eje superinferior, lateromedial, anteroposterior. Los desplazamos a las articulaciones, así como lo podemos hacer con el hombro, lo hacemos con cadera, lo hacemos con rodilla, y así referenciamos cada uno de estas articulaciones para saber qué está pasando de forma local y precisa al realizar un ejercicio o realizar un movimiento. ¿Listo? Entonces, aquí hay un grave error que lo he visto mucho por redes sociales, que es, por ejemplo, asumir que ya este es el plano escapular, ¿sí? Cuando usted se acuesta y va a realizar un press plano, dicen, aquí no lo haga porque se va a lesionar los hombros, hágalo en un plano escapular y hacen este movimiento. ¿Están en un plano escapular? No. ¿Por qué? Porque el plano, el sistema de referencia se desplaza con la persona, ¿sí? Es decir, aquí está la persona de pie, si se acuesta, todo el sistema se acuesta con él, ¿sí? Entonces, para que diga que se está moviendo ese press en un plano escapular, tendría que estar haciendo este movimiento. Y allá no sería un press, ¿sí? Entonces, ese es un error garrafal y que se ve muchísimo en videos de cómo prevenir lesiones gracias a la biomecánica. Entonces, para apuntarlo, no se está moviendo usted en un plano escapular, simplemente hizo más una ADD del hombro y realizó su ADD horizontal, que ahora está más en un plano oblicuo. ¿Sí? Entonces, ahí están esas referencias que le decía con los planos especialitos. Ahora, para la osteocinemática, decíamos que describe el movimiento de los huesos en relación con los planos y los ejes. Aquí, como podemos ver en la imagen, tenemos el sistema de referencia desplazado hacia la articulación, ¿sí? Los huesos rotan alrededor de las articulaciones en planos perpendiculares al eje de rotación, lo que estaba haciendo justo ahora con la hoja. Si voy en este eje, se va a mover en este plano. ¿Listo? Y el eje de rotación se encuentra en la convexidad, ¿sí? En las partes de los huesos en las cuales se pueda mover una estructura sobre la otra, es en esa convexidad, ¿sí? Donde está el hueco, ahí es donde se realiza la rotación. Entonces lo tenemos aquí humeral, ahí entonces tenemos esa articulación, ahí es donde se va a presentar el movimiento. Cosa que nosotros debemos tener en cuenta en esto, que es un error también, pues a todos nos pasó de pronto en algún momento, que es ahora, por ejemplo, acá, no una rotación interna del húmero. Entonces, rotación interna del húmero. El húmero puede hacer esto. Sí, pero ¿está rotando el húmero? Si le quitamos el resto del cuerpo, se queda dando vueltas, pero ¿rotación qué? No sabemos si es interna, si es externa, cómo está ubicado, porque puede ser el otro húmero. Entonces, para nosotros darle un nombre a un movimiento, le ponemos nombre y apellido. Y los apellidos de todos los movimientos son la articulación en la cual están interactuando. Rotación interna de hombro, sería en este caso. ¿Sí? Rotación externa de hombro. Flexión, extensión de rodilla. Ese también es otro muy básico, pero igual ya ha quedado como muy interiorizado, que es el de extensión de cuádriceps, extensión de pierna y no extensión de rodilla, que sería pues el nombre más indicado. Que
igual a todos nos ha podido pasar en algún momento, o ya se quedó dentro de la cultura, digámoslo así, llamarlo extensión de cuádriceps, pero en sí sería el movimiento, sería una extensión de rodilla. Grados de libertad, que en grados de libertad lo que hace referencia es las direcciones en las que se permite mover esa articulación. Digamos, por ejemplo, el hombro, que nos permite mover acá, adelante, atrás, los lados, adentro, afuera. Esos serían los grados de libertad. ¿Cómo vamos de momento? ¿Todo bien? ¿Va todo claro? ¿Se está entendiendo? ¿O ya se durmieron? Listo, perfecto. Ahora hablamos de osteocinemática y perspectiva, que ese también es un tema interesante, que se puede ahondar muchísimo, pero estamos en fundamentos, que sería los desplazamientos en referencia a segmento fijo y segmento móvil. Entonces, como podemos ver acá, estos dos movimientos, que son flexión y extensión de rodilla, son exactamente el mismo movimiento, están ocurriendo sobre la misma articulación, están las mismas estructuras involucradas, solo que cambiamos el segmento fijo. En uno de ellos, el segmento fijo va a ser el fémur y en el otro, pues va a ser como tal la pierna, ¿sí? Lo que respecta a pantorrilla hacia abajo y el pie como apoyo de esta. Entonces, aquí se genera también el conflicto de que no, que es una cadena cinética abierta y una cadena cinética cerrada. Que en eso también podemos andar pues un montón. Y en sí, y lo que intentan con esto de cadena cinética abierta y cerrada es satanizar a uno y alabar al otro. Sí, que se sataniza el de las extensiones, que no, que mucha cizalla, que más, cuando en realidad las cizallas se están dando por igual en ambos tipos de movimiento, independiente de cuál sea el fijo o no. Sí, entonces algo que también es importante en eso, no caer en esos mensajes que sean tan nocivos, mensajes de demonizar el movimiento, de satanizar algún tipo de ejercicio como tal, porque nos pueda llevar a algún tipo de lesión y demás. Recuerden, por favor, al final voy a pedirles los temas en los cuales les gustaría que pudiéramos como profundizar. Por ejemplo, en este para hablar de cadena cinética abierta cerrada, que no es cinética, sino es cadena cinemática, pero eso ya es un tema, digamos, como más profundo, pero igual también lo podemos hablar. Entonces, lo tienen ahí apuntadito y cuando les envíe el formulario al final de la clase, entonces ustedes me dicen, ay, para la próxima me gustaría que hablara de este tema, de este otro tema. Entonces, para que los tengan ahí pendientes, por favor. Y entonces el resumen de esto es que el movimiento es el mismo, se están desplazando las mismas estructuras y pues no se sataniza el movimiento como tal, menos viéndolo desde una perspectiva cinemática. Listo, a continuación, pues tenía planteado dejar cada uno de las articulaciones y su referencia con elevación, depresión y por ejemplo acá en las escápulas y cómo se van a, a mover en dependencia a qué plano y a qué eje. Creo que esto ya queda como muy tedioso para la clase como tal. Y entonces voy a dejarles estas diapositivas, van a leerlas y demás, ahí le pueden analizar, la revisan uno por uno, pueden ver los planos, ejes y demás. Cosas así como relevantes en cuanto a esto que iba a hablar sobre la escápula, es que primero que todo, la escápula pues no tiene una articulación como tal, los movimientos de la escápula no se dan en articulación como tal, digamos que es una referencia virtual, ¿sí? No existe, por ejemplo, esa depresión, elevación, el campaneo interno, campaneo externo, no se dan como tal por la escápula que esté anclada a alguna estructura con las costillas o algo por el estilo,
sino que estos se realizan, estos movimientos, es a nivel acromioclavicular y esternoclavicular. ¿Sí? Entonces, todo lo que está sucediendo en las escápulas es porque algo se está moviendo acá y algo se está moviendo acá. ¿Sí? Todos los movimientos, elevación de presión, viene acá. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos son diferentes ejes que hacen que se muevan en unísono la escápula. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podemos tener esa elevación y esa depresión, sea con un eje antero posterior, pero aquí en la esternoclavicular. Y es lo que nos ayuda a hacer ese movimiento. Se desplaza toda esta estructura hacia arriba y hacia abajo, y eso hace que se mueva la escápula hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? La escápula no realiza ningún tipo de movimiento, no tiene articulación, es una articulación ficticia. Entonces todo sucede es en el esternoclavicular y en la, bueno, aquí podemos ver otro ejemplo, y en la acromio clavicular. ¿Sí? Entonces, que sería igual ahí en esa parte de la antepulsión, pulsión o retro de escápula. ¿Sí? A ver, en la escápula torácica, igual lo que les decía ahora, movimientos que generan en el plano, un plano frontal, eje antero-posterior, se están desplazando las estructuras en unísono, están formando casi como un mecanismo para que se pueda mover esa escápula. No les digo todas estas porque no quede tan denso la máster. En codo, algo importante en el codo es, bueno, aquí está la numeral, ahorita pasamos al codo igual que hay al lado. Y sería que el codo siempre va a estar con una referencia fija, al igual que la rodilla. Siempre se van a mover en el plano sagital con un eje lateromedial. Siempre. Aquí están haciendo este movimiento con este eje, viene del lado a lado, que sería el lateromedial o medial lateral, como le quieran decir. Y usted lo va a realizar en un plano sagital aquí, 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 aquí. Siempre será el mismo. El sistema de referencia se desplaza con la articulación, no importa dónde esté situado. Siempre va a ser el mismo. ¿Listo? Eso que quede claro. En la rodilla exactamente lo mismo. Aquí es la flexión extensión, aquí también es la flexión extensión, aquí también es la flexión extensión. En todas están actuando con los mismos ejes y sobre el mismo plano. No hay ningún cambio porque esté ubicada en otra posición espacial. Muñeca. Listo. Perfecto aquí. Columna. Igual. Aquí en columna que, pues ya sabemos que en la cinemática si analizan, son las cosas que están interviniendo, que lo hacen un poco más mecánico, que lo vuelven algo más de estructuras, pero estructuras inertes. Esto es lo que hace la cinemática. No tienen en cuenta que sean tejidos vivos, no tienen en cuenta que son tejidos que se recuperan, que se adaptan y que se sobreponen a esas demandas o sobredemandas incluso que se le puedan presentar. Entonces, algo importante, si alguien les quiere hablar sobre lesiones solamente desde un punto de vista cinemático, está en un grave error, ¿sí? Porque solamente está analizando el cuerpo como si fueran unas estructuras, como si fueran tornillos, tuercas y metales, cuando eso no es así. Tenemos huesos, tenemos músculos, tenemos tendones, tenemos ligamentos, tenemos cápsulas, ¿sí? Que van a estar participando, van a estar interviniendo en todos los movimientos que estemos presentando en el cuerpo. Entonces,
tener muy presente eso. No se dejen engañar por el que le digan, no, es que por la cinemática, que los libros de Kapanji, que tienen que leer Kapanji, que ustedes no saben si no leen Kapanji. No caigan en ese error. ¿Listo? Porque solamente tienen el punto de vista muy de estructuras pasivas como estructuras inertes. No están teniendo en cuenta el tejido vivo. Bueno, más referencia ahí, con cadera, que prácticamente la cadera, como si fuese el hombro, se comporta muy similar. Bueno, las rotaciones, los ejes. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el tobillo está un eje lateromedial y aquí podemos ver el eje oblicuo que les hablaba. Si está moviéndose en un plano oblicuo, entonces va a tener un eje oblicuo de igual forma. ¿Listo? Aquí oblicuo y tiene el apellido de la articulación, el eje oblicuo subastragalino. Ahora vamos a hablar de ejes paralelos. ¿Y a qué hacemos referencia con estos ejes paralelos? Revisamos las imágenes, las vamos viendo. Voy a tomar un poquitico de agüita mientras tanto. Me cuentan cómo van, se está entendiendo todo, algo que quieran hablar sobre lo que acabé de hablar, o, no sé, una preguntita que se les pase de momento. O todo bien de momento. Listo, vamos todo bien. Cuando hablamos de ejes paralelos, hablamos de todos esos movimientos que se están realizando, digamos que en simultánea, en base, bueno, utilizamos esto nuevamente, el color, en un eje. Digamos, por ejemplo, acá, cuando queremos hacer este movimiento de ABD, pero podemos llegar acá a 180 y dicen, uso una ABD de 180 del hombro, del ángulo numeral. Pues aquí estamos en un error, ¿sí? No es algo del otro mundo que se equivocó y por eso se va a morir, se va a acabar el mundo, que usted es un bruto, que no sabe. No. Igual yo creo que todos pasamos por ahí también. Para que se realice este movimiento completo de 180 grados, se va a requerir, como lo decíamos antes, que esto parece como un sistema complejo, una doble estructura, digámoslo así, de la escápula con el resto del complejo del hombro. Entonces, la escápula, ese hueso, se va a mover junto con el húmero para que se pueda presentar este movimiento de ABD. ¿Sí? Para que esto se presente, se deben mover estas dos estructuras óseas. Y las dos se están moviendo con un eje anteroposterior, ambas. ¿Sí? Y esas dos lo que están haciendo es que sumando, ya que son unas estructuras, digamos, adyacentes, lo que van a hacer es sumar una para compensar a la otra. Me explico. Sin el movimiento de la escápula, no podríamos terminar de mover por completo el húmero. ¿Sí? Si yo mantengo la escápula acá fija, de aquí no subo. ¿Sí? Libero la escápula y me permite más rangos para completar. ¿Sí? A esto se le llamarían ejes paralelos, que digamos son las compensaciones naturales del cuerpo para completar ciertos movimientos, ciertos rangos naturales, digámoslo así. Y tenemos las compensaciones inducidas, que serían esos famosos trampeos. Esta es una forma de ejemplificarlo. Que digamos, estamos trabajando todo en un eje lateromedial, vamos a trabajar sobre el codo, pero también se puede implicar el hombro, pero también se pueden implicar todas las vértebras, pero también se puede implicar la cadera, pero se puede implicar la rodilla, pero se puede implicar el tobillo. Y todos con el mismo eje, ¿sí? Porque nos estamos moviendo igual, todos sobre el plano, sobre el plano sagital.
¿Qué es lo que pasa? Que estamos compensando un movimiento de flexión de codo con una flexión de hombro, con una extensión del tronco y aquí para rematar, una flexión de rodilla y flexión de tobillo para poder compensar un movimiento. ¿Sí? Este sería un eje paralelo. ¿Qué estamos haciendo? Compensando esa falta, digamos, de fuerza para poder mover o desplazar esa carga que lo está superando, obviamente, al bíceps, pero que el cuerpo como tal, global, sí es capaz de moverla. No es capaz el bíceps, pero sí, ni los flexores de codo en general, no van a ser capaces en conjunto de ellos, y está implicando la globalidad del cuerpo. Entonces, esa sería una compensación ahí por ejes paralelos. Y ahora tenemos otro ejemplo, como lo podemos ver aquí, que sería haciendo un vuelo, ¿sí? Y lo hacemos unilateral. Entonces tenemos acá la mancuerna, elevamos. ¿En qué plano nos estamos desplazando? En un frontal, y tenemos un eje anteroposterior. ¿Qué eje puede estar acá? ¿Qué eje puede estar en las vértebras? ¿Qué eje puede estar en la cadera? Incluso rodilla y tobillo. ¿Sí? Y lo que pasa con estos ejes paralelos es que todos van a terminar solicitando esa, esa estabilidad, digámoslo así, activa y pasiva, tanto por parte de la articulación como por parte de los músculos, van a demandar unas fuerzas que les impida que se caiga, que se caiga, que se caiga. ¿Sí? Entonces, ahí también podemos caer en una pregunta que sería si existen de verdad los ejercicios aislados. Solamente estamos trabajando una articulación, que estén interviniendo también otros grupos musculares, oblicuos para no dejar caer, glúteo medio para compensar, el principal que va a ser ahí el deltoides, las fibras mediales. Entonces, ¿existen los aislados realmente? Y la otra, que sería, interesan los puntos de restricción. Ahora esto, ¿cómo cambiaría? Sí, yo tomo acá un punto de restricción, imaginemos que esto está fijo en el suelo, está anclado, y ahora yo me tengo acá y realizo el movimiento. Incluso me apoyo sobre este punto de restricción. ¿Cambia? ¿Sigo manteniendo los ejes paralelos? Sí, pero ahora estoy demandando algún tipo de fuerza a esos músculos que estaban interviniendo, ¿no? Se la quitamos. Entonces, eso es algo muy importante a la hora de nosotros realizar ejercicios masivos. Lo que buscamos sería la hipertrofia. Los puntos de restricción van a ser nuestros aliados a la hora de querer enfatizar más un grupo muscular en concreto. ¿Sí? Así presente la intervención de otros grupos musculares por estos ejes paralelos que nosotros no los vamos a controlar, están, simplemente están, nosotros no los controlamos. ¿Listo? Entonces, el hacer ese limitante para quitarles carga y demás va a ser muy positivo a la hora de solamente darle como ese trabajo, darle esa energía también a ese grupo muscular que queremos localizar. Entonces, por ejemplo, también por eso tenemos en las máquinas de jalón, que tenemos el soporte en las piernas. Esto nos sirve porque si jalamos y no tenemos un punto de soporte, nos elevan de más. La restricción en el pecho cuando hacemos, por ejemplo, un remo con barra. Entonces hacemos el remo con barra, pero nosotros estamos demandando también a nivel lumbar, nivel de cadera, todas las vértebras, estamos subiendo demandas, pero si ahora lo que hacemos es el mismo movimiento sobre un punto de apoyo en el pecho, cambia. Así tengamos los mismos ejes paralelos, ahora las demandas se vieron reducidas porque todo se está apoyando en el punto de restricción. Entonces ahora vamos a quitarle limitantes musculares que podría, por ejemplo, ser, no, el lumbar ya estaba reventadísimo acá y no, fallé por el lumbar, pero los trapecios, espalda alta y demás estaban frescos todavía, podían aguantar más. Entonces, justo para eso nos sirve saber, conocer estos puntos, estos ejes paralelos,
nos sirven justo para eso, para entender qué otras estructuras pueden estar involucradas, que nosotros no queremos que estén involucradas y que pueden ser el limitante o lo que nos esté dañando las series, lo que nos esté dañando la intensidad o lo que esté llevando más carga. Y después nosotros vamos a ver, y los lumbares, unas columnas, pero la espalda alta, nada, está plano. ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta esto, conocer los ejes paralelos, qué es lo que está interfiriendo o lo que está interactuando, mejor dicho, nos ayuda a entender mejor qué selección de ejercicios realizar o cómo podemos mejorarlos, por ejemplo, poniendo los puntos de restricción. Entonces, ahora, en cuanto a la cinemática y cinética del ejercicio, no vamos a ahondar mucho en la parte de la cinética en esta masterclass. Vamos a ir más sobre la cinemática. Entonces, algo para analizar, que en cuanto al ejercicio físico, ya sea para rehabilitar, ya sea para hipertrofiar, ya sea para mejorar velocidad, potencia y demás, lo que debemos tener en cuenta es que el ejercicio es una batalla, un tira y jala constante entre la carga con la que estamos trabajando y el músculo. Y todo esto sucede alrededor de las articulaciones. ¿Por qué articulaciones? Por los ejes paralelos, aunque lo que nosotros queramos trabajar sea sobre una articulación. ¿Listo? Entonces, este no es un tirafloje como tal, porque digamos que se puede realizar un movimiento en el cual venza el músculo, que sería una concéntrica, y puede realizar también un movimiento en el cual venza la resistencia, que este vencer la resistencia solamente sería en el caso puntual de que se falle una repetición. ¿Qué está pasando entonces con las excéntricas? Pues lo que está pasando es que el músculo le está permitiendo a la resistencia vencer, ¿sí? Le está permitiendo, no es que lo está venciendo, el músculo le está permitiendo, nosotros le estamos dando ese beneficio de, no, vuelva, gáneme un poquito, que ahorita otra vez vuelvo y le gano, ¿sí? Eso es lo que debemos tener en cuenta en cuanto a esto. O podemos simplemente mantener ese equilibrio entre la resistencia y la fuerza muscular, que serían las contracciones isométricas. ¿Listo? Entonces, que ahí, claro, esta partecita. Ahora, entramos a hablar sobre la fuerza. La fuerza, pues, por fórmula, masa por aceleración. Y para entender mejor esto, vamos a verlo como un vector, son vectores, son líneas, son flechas. Y la fuerza vendría siendo representada por los vectores. Sería, acá hablando en biomecánica, sería toda gente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. ¿Sí? Modificar la cantidad de movimiento sería en referencia a los desplazamientos que puedan realizar, desplazar las cargas, moverlas, subirlas, bajarlas, ¿sí? Alar, empujar. Y el de la de cambiar la forma a los materiales sería esa capacidad que nosotros tenemos de deformación, por ejemplo, del látex. Entonces ahí están incluidas la parte del entrenamiento con elásticos. Entonces por eso también el de cambiar la forma de los materiales. Y tenemos tres ítems importantes para poder nosotros analizar mejor la fuerza, que sería una magnitud, sería después el tamaño de lo que está afectando esta fuerza, una dirección, que es la que nos está indicando hacia dónde está moviéndose esa fuerza, qué es lo que se está moviendo, hacia dónde se está moviendo, eso nos da todas las indicaciones, y el sentido, eso entonces también se debe representar con una flecha, no solamente con una raya, sino con una flecha, ¿sí? Porque la flecha nos va a dar el sentido hacia dónde se está presentando esta fuerza. Y ahora le respondo, ah,
Ale y Jay. Le hago la respuesta hasta cuando termine de hablar de fuerza. Entonces, fuerza, vemos que es una línea. Pues, a nosotros es invisible, nosotros la graficamos solamente pues para hacer las descripciones biomecánicas y demás, para hacer el análisis biomecánico, pero nosotros nunca las vemos, ¿sí? Pero están, son líneas invisibles que muchas veces ya cuando estamos más veteranos en lo de biomecánica y demás, empezamos a ver es líneas por todas partes. Usted ve a las personas haciendo el ejercicio, usted empieza a ver es líneas, brazos de momento, y analiza es de una forma muy diferente, como que se le salen las líneas, cálculos y demás así en su propia visión. Entonces, son invisibles, pero nosotros podemos como ya tener una noción de cómo va, hacia dónde se está desplazando, está más adelante, está más atrás, y por eso podemos nosotros también graficarlas. Es invisible, es infinita y pasante por el punto de aplicación de fuerza. Aquí en este pasante por el punto de aplicación de fuerza hay que tener varias cosas a tener a consideración, que las hablaremos más adelante. Y algo para tener también muy en cuenta, muy presente, es que en un sistema siempre interactúan más de una fuerza. Justo como lo veíamos con los ejes paralelos, nosotros también estamos siempre propensos, digámoslo así, a que se estén presentando otro tipo de fuerzas, cuáles van a interactuar. Por ejemplo, aquí podemos ver en la imagen cómo hay unas fuerzas reactivas, que es por ejemplo ese pie empujando hacia adelante, el suelo le regresa esa fuerza, está empujando hacia abajo, el suelo le regresa esa fuerza, va hacia arriba, y podemos sacar de ahí una resultante, que sería esa diagonal como hacia la canilla. Y entonces presentaremos, por ejemplo, esas fuerzas, que serían las fuerzas reactivas, unas fuerzas articulares, que es justo lo que estábamos viendo anteriormente, que sería como más la parte ósea, más lo interesa como en la cinemática, que sería el de tener en cuenta esas estructuras, cómo se están moviendo alrededor de un eje y cómo se están moviendo y ya, ¿listo? Y las fuerzas musculares, que serían, por ejemplo, digamos, ahí se ven esas rayitas chiquiticas dentro del basto, las cuales están tienen también una resultante, que la idea es para que converjan, y esas serían otras fuerzas que están interactuando, y pues la fuerza del peso, que sería la carga que lleva ahí el señor en los hombros. Ahora, hablando de torque, el torque no es la fuerza de torsión. Algo que claro, no es fuerza de torsión, no es fuerza de capacidad de torcerse algo, ni nada por el estilo. El torque es la eficacia. ¿Sí? Ni siquiera, bueno, sería como un tipo de fuerza, pero no dura y pura y dura. Sería la eficacia de una fuerza para producir una rotación. ¿Sí? Es qué tan bueno es para realizar un movimiento. Y, por ejemplo, lo tenemos por fórmula, que sería el torque, que sería la fuerza por el brazo de palanca por el seno del ángulo. En este caso, lo que nosotros hacemos para hacer los análisis más sencillos para nosotros y que se pueda entender muchísimo más fácil es evitarnos la fatiga de sacar senos y hey, lo que evitamos la fatiga y vamos a trabajarlo siempre a 90 grados. Entonces buscamos la perpendicular que hay entre la fuerza y el eje, pero vamos a ver en la siguiente diapositiva, que sería prácticamente lo que vemos en la primera imagen. Ahora ya no hablaremos de brazo de palanca, que sería esa distancia desde el eje hasta el punto de aplicación de fuerza. El eje que sería ese tornillito y el punto de aplicación de fuerza donde nosotros vamos a poner la mano para hacer fuerza a esa llave. Entonces, cambiamos esa distancia de brazo de palanca, la cambiamos ahora por brazo de momento, que como pueden ver queda perpendicular a esa fuerza, ¿sí? Entonces queda acá, perpendicular, 90 grados. ¿Listo? Entonces esa es la forma más sencilla. ¿Por qué? Porque por el seno de este ángulo, pues se va a multiplicar por 1.
Entonces esa es la forma más sencilla, como lo vemos antes. Seno de 90 grados, ahí el ángulo a 90 sería 1, pues queda muchísimo más sencillo hacerlo de esta forma. A ver. Entonces, ya que reemplazamos el brazo de palanca, no nos interesa esa distancia que hay en punto de aplicación de fuerza de eje, ahora lo que nos interesa es esa perpendicular entre el eje y la fuerza, la línea de fuerza. Y se cambiaría la fórmula por fuerza por brazo de momento. Cambiamos brazo de palanca por brazo de momento. ¿Listo? Y a igualdad de fuerzas aplicadas, la longitud del brazo de momento será la que determina la cantidad del torque. Si le aplicamos la misma fuerza a la llave en la esquina, va a ser mucho más fácil que aplicarle la fuerza a la mitad. ¿Por qué? Porque como podemos ver, ese brazo de momento se redujo casi a la mitad. ¿Sí? Entonces estamos perdiendo como esa eficacia, estamos perdiendo, sí, esa eficacia para aplicarle la fuerza y va a ser muchísimo más difícil. Ahora, ¿qué tendría que hacer para que se movieran igual o tuvieran como la misma eficacia? Aumentar la fuerza aplicada. Entonces, si queremos mover algo más fácil, entre más lejos, más torque. ¿Listo? Más lejos, más torque. Y, falta el otro. Y cuando la fuerza ataca perpendicular al brazo de palanca, que era lo que vimos al principio, las líneas verdecitas, las líneas punteadas, la distancia del punto de aplicación de fuerza al eje, estas, si se iguala, ¿sí? Perpendicular, quedaría pues la máxima eficacia. Ya no estamos empujando hacia abajo, sino perpendicular a esa llave y vamos a presentar pues un mayor brazo de momento, ¿sí? Lo que antes teníamos de brazo de momento ahí en ese espacio del tornillo, a la fuerza en vertical, lo que hicimos fue aumentarla, cambiando la dirección en la que estamos aplicando esa fuerza. Entonces vamos a tener muchísimo más torque y pues una mayor eficacia para realizar el movimiento. ¿Va todo claro hasta este momento? ¿Todo bien? ¿Se ha entendido? ¿Me estoy enredando? ¿Se está entendiendo bien? Feedback, por favor. ¿Se quedaron ya dormidos? Bien, ¿se está entendiendo? Voy a tomar otro poquito de agüita. Listo, pasamos acá a lo que es el torque. Y pasamos a la mecánica articular. Entonces, en la mecánica articular no vamos a estar pendientes de brazos de palanca ni nada por el estilo, sino los brazos de momento. Es lo que nos va a importar. Vemos aquí en el primer ejemplo, haciendo nuevamente esa elevación, como está por acá, esta elevación de mancuernas. Entonces podemos ver que el brazo de momento tiene que buscar siempre los 90. ¿Sí? Si estuviera un poquitico más abajo el brazo, pues prácticamente sería brazo de palanca, brazo de momento, están sobre la misma línea y tiene más capacidad de hacer que se baje el brazo. Digamos, pesa más. Sí, aquí como que ya un poquitico menos. Pero ¿qué pasa? Está perdiendo también capacidad de aplicar fuerza el deltoides. Eso lo veremos más adelante, perfil fuerza-resistencia. Y algo importante que les decía cuando empezamos a hablar sobre fuerza, que hablaba sobre el punto de aplicación de la fuerza, ¿sí? Que sobre eso es que se debe realizar el análisis. Con estas cargas o pesos libres, por ejemplo, puede ser el peso muerto, en la sentadilla no se da tanto porque siempre tiende a buscar el centro del pie. Se mueve el resto de la estructura para que se busque el centro del pie, pero en cuanto al peso muerto, sí hay algo que cambia. Y aquí lo que nosotros vamos a ver es el centro de masa resultantes. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos nosotros? El punto azul sería el centro de masas de pues, la persona. Y el punto amarillo sería el centro de masas de la carga.
en el primer ejemplo tiene poquita carga, en el segundo más, y en el tercero más carga todavía. ¿Qué es lo que pasa? Esa linecita con un puntico verde lo que hace es acercarse o alejarse al punto que más masa tenga, ¿sí? Entonces este centro de masas resultante, sería el nombre, se va a desplazar en dependencia a donde hay más masa, ¿sí? Donde hay más masa, para allá voy yo. Entonces lo que hace es, si pesa poco, va a estar muy cerca a nuestro centro de masas, y digamos que sería una carga muy fácil, la interacción de otros ejes paralelos va a ser menor, pero a medida de que nosotros vamos aumentando la carga, ese centro de masa resultantes, el puntico verde, se va desplazando cada vez más hacia el centro de la barra, alejándose de nuestro centro de masas. Y ahora, como podemos ver, la línea roja, que sería la línea del vector de fuerza, sobre el cual nosotros debemos hacer el análisis, entonces se va a ir aumentando, digamos, ese brazo de momento en cadera a nivel de las articulaciones lumbares, las sacras, la lumbosacra, bueno, se va a ir aumentando, y digamos que por esto, el hacer con más carga va a demandar más estas estructuras, y con menos carga pues sería muchísimo menor tanto la sensación como la fuerza que se va a solicitar. Entonces es algo para tener en cuenta. Esto se puede también ahondar muchísimo. Si quieren hablar sobre este tema más específico también, apúntenlo por ahí. Al final me lo dicen en el formulario. Hey, lo del centro de masas, me gustaría hablar más sobre eso, que quede más claro, entenderlo mejor. Entonces se podría también hacer en otra próxima máster. Y tenemos también para la mecánica articular, hay que tener en cuenta que no todos son cargas gravitacionales. Bueno, con la polea también sería gravitacional, solo que lo que estábamos haciendo es utilizando un cable, el cual está redireccionando esa carga gravitacional. Al final las pesas van en el sentido de la gravedad, ¿sí? Entonces, también son gravitacionales, pero lo que hace la diferencia es el cable. ¿Sí? Eso es lo que le está cambiando totalmente la dirección a cómo está interactuando esa fuerza frente al cuerpo. ¿Sí? No solamente hacia abajo, sino, por ejemplo, como podemos ver aquí en este vuelo lateral que está realizando en la polea, la fuerza, bueno, en esto sería mucho más sencillo, en las máquinas de poleas, la fuerza va a hacer referencia con el cable, ¿sí? No hay pierde. Digamos que como la más sencilla de análisis sería esa. Y pues igual, buscando siempre los 90 grados, ahí la perpendicular, para llegar al eje, pues sería la forma de encontrar ahí el torque para el análisis. Seguimos por acá. Ahora, cuando hablamos de mecánica articular, tenemos que hablar sobre que la mecánica articular sería el control articular pasivo, que, digamos, protege la estructura, protege el sistema. Y en este hace referencia al mantenimiento de la relación entre superficies de contacto, que sería la parte ósea, bueno, toda la parte articular, que más que los discos, todo lo que se encuentra entre estos dos, lo que la protege, lo que no permite que se desencajen, se salgan, se zafen, ¿sí? Entonces, ese sería el primer, digamos como que la primera línea que tenemos aquí como defensiva, una de las primeras líneas defensivas que tiene el sistema para protegernos, ¿sí? El cuerpo nunca busca dañarnos, el cuerpo nunca busca, bueno, dañarse, el cuerpo nunca busca lesionarse, sino al contrario, siempre busca la forma de compensamos, por ejemplo, lo que veíamos con los ejes paralelos que buscan las compensaciones y demás, siempre busca proteger y ayudar a que se realice el movimiento. A él no le importa que usted quiera hacerlo más analítico ni demás, no le importa, solo quiere proteger, el cuerpo quiere protegerse. Entonces, algo que también podemos tener aquí en cuenta, que es algo debatible, pero digamos que se debate muy sencillo,
en cuanto a las partes de el close pack y open pack, que sería como el close pack sería la forma en la que es más segura una articulación y el open pack la forma más fácil en la que se podría lesionar. Entonces, por ejemplo, vemos ahí el ejemplo de la prensa y en rodilla vemos que el close pack, que sería esa zona segura de la articulación, es la extensión máxima de rodilla. En la prensa, cuando bloqueamos, está en su posición más segura. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si hace una hiperextensión, pues ya no sería zona segura. Sí, eso hay que tenerlo también en cuenta. Porque muchas veces se genera ese conflicto con la prensa. ¿Bloqueo o no bloqueo? ¿Me daño las articulaciones? ¿No me las daño? Eso es del demonio. Usted debe mantener una semiflexión porque va a dañar las articulaciones. Que no, que después se va de menisco, los ligamentos y se perdió un atleta y así pasó. Entonces, pues no, eso no es del todo cierto, ya que como podemos ver acá que esta es la posición más segura en las cuales los dos segmentos se encuentran como con mayor superficie de contacto y se hacen más estables gracias a este control articular pasivo. Entonces, extensión máxima sería la parte más segura. Que no, que hiperextendió, ya estamos hablando diferente, ¿sí? Pero hay que tenerlo en cuenta. Ahora, también que puede darse el que no, que es que hay que tenerla en semiflexión la rodilla porque así mantenemos en tensión constante el cuádriceps. Tensión constante también sería un tema muy debatible. Bueno, hay un montón de temas que podemos hablar a profundidad. Y digamos que tiene algo más de sentido si buscamos como una fatiga por estrés metabólico y demás, podría llegar a ser interesante. Sin embargo, para rendimiento y capacidad de aplicar fuerza, pues no sería tan óptimo. Pero igual se puede presentar, se puede dar, o incluso por la propia comodidad de la persona, porque muchas veces tenemos ese miedo, ese temor, bloqueo y me voy a lesionar. El simple hecho de ya tener ese pensamiento hace que el sistema se ponga en un modo de alerta, de alarma, y que empiece a enviar informaciones, digamos, cerradas a la articulación de, hey, no se vaya a bloquear, si hacemos eso nos vamos a lesionar. Eso es lo que pasaría, digamos, como al sistema, a nivel del sistema nervioso. Y ese miedo, ese temor, sí podría llevarlo a una lesión. El no querer bloquear termine pasándose del bloqueo y haga una hiperextensión. Podría pasar, ¿sí? Por los propios inputs que le estamos dando de eso es malo, eso es lesivo y demás, podría perjudicar. Y podemos ver el otro ejemplo, que sería un open pack, digamos que es la posición más lesiva, que se da sobre todo pues, en fútbol o deportes en los que haya desplazamientos, ¿sí? Cambios de dirección y demás, que serían los 10 grados de flexión plantar, 25 grados de flexión de rodilla. Ahí tenemos una posición de open pack. ¿Qué significa que se va a lesionar? No, las estructuras pueden estar listas, pueden estar preparadas para soportar esas demandas, las cuales van a interactuar ahí en ese cambio de dirección, pero pues se da una opción, digamos, una ventana más grande y compra más boletos para ganarse una lesión, ¿sí? Pero no quiere decir que se va a lesionar porque no está haciendo open pack, entonces nadie corra, nadie haga cambios de dirección, dejen de jugar fútbol, acaben con el básquet, ¿sí? Sería algo como muy extremista. Ahora, en cuanto a mecánica muscular, a ver, mecánica muscular. Tenemos el control articular activo. Ya vemos que el pasivo sería como esa parte del ligamento, tendón, toda la cápsula articular sería lo que lo protege. Y algo que es muy importante, creo que si se quedan con algo de esta masterclass, sea este mensaje. El músculo solo tiene una función, contraerse. No es más. El músculo solo hace eso. El músculo no flexiona, el músculo no extiende, el músculo no abduce, ¿sí? El músculo no hace nada de esos movimientos, el músculo solo se contrae. De hecho, el músculo podría mover en cualquier plano que quiera
y que le permita pues la articulación, pues el músculo podría contraerse en cualquier plano, de no ser porque tiene otras estructuras que se lo van a impedir, ¿sí? Entonces, el músculo solo tiene una función, se contrae. El músculo solo tiene la función de contraerse. Eso es todo lo que hace el músculo. Ya que nosotros le damos la función, es muy diferente, ¿sí? Hacia dónde queremos que se contraiga es lo que le va a dar como el sentido. Aunque, pues, hablando de lo anterior, podemos tener en cuenta también que en este control articular activo, todo nuestro sistema se encuentra constantemente en contracción, relajación, o incluso hay muchos músculos que pueden permanecer mucho tiempo con una contracción leve, que sería como un mantenimiento de ese tono por un tiempo extendido, prolongado. Sería, por ejemplo, glúteo. Acá en ese momento que estoy de pie, el glúteo y los demás músculos que se encuentran en cadera están haciendo contracciones controladas de a poquito, están como intentando siempre regular los movimientos, compensar cada vez que yo me muevo, me desplazo, para mantenerme de pie, ¿sí? Que no me vaya a ir de para adelante, ni me voy para el lado, ni me voy para atrás. Entonces siempre están los músculos en constantes contracciones, contraigo, me relajo, mantengo una contracción isométrica, unas fibras van a estar contrayéndose más tiempo que otras y demás, ¿sí? Entonces, ese sería el control articular activo, que nosotros no somos conscientes de ello. Eso lo hace solo el cuerpo, ya tiene esas funciones, digamos, programadas. Nosotros no tenemos que pensar en eso, al igual como no tenemos que pensar en respirar, no tenemos que pensar, pues, en cómo contraer el glúteo para no caerme, ¿sí? Pasó. Mecánica muscular. Entonces, como vimos que había un torque en cuanto a las articulaciones, también tenemos un torque interno, un torque muscular, y este torque vendría siendo referente a esas líneas en las cuales van a converger los diferentes, las diferentes fibras musculares, ¿sí? Porque van en dependencia a la dirección en la que se encuentren insertadas, ¿sí? Entonces, como podemos ver, las fibras más inferiores del pectoral tendrían una mejor mecánica, incluso que las medias, al realizar este movimiento, ¿sí? Cuando hacemos una D, plano frontal, tienen mejor mecánica las fibras del pectoral, las fibras inferiores del pectoral, ¿sí? Más las fibras tales, y un menor torque, que vendría siendo lo mismo, igual, lo referenciamos, las líneas de fuerza, vendrían siendo las musculares, las líneas de fuerza, y le trazamos esa perpendicular hacia el eje, por eso la linecita azul, no sé si se alcanza a ver, espero que sí, la linecita azul es lo que hace referencia a ese, a ese brazo de momento. ¿Listo? Entonces tiene más brazo de momento, las inferiores, las medias tendrían un poquitico menos, y las superiores, pues definitivamente, pues muy pocas las que podrían participar en este movimiento. ¿Para qué nos sirve conocer esto? Para nosotros poder pautar mejor y hacer unas mejores selecciones de ejercicios, ¿sí? Ok, queremos ser más específicos en cuanto a un grupo muscular, por ejemplo, el pectoral, ¿no? Que las fibras inferiores del pectoral están como muy atrasadas, yo solo hago plano y yo solo hago inclinado y muy inclinado y no hago plano, no hago fondos. Entonces, en cuanto a esto, nos serviría el conocer este torque interno, nos serviría para pautar mejor esos ejercicios y que se le dé una variedad, ya que tenemos una gama pues alta, diferentes posiciones de las fibras, tenemos una gama más alta para nosotros poder atacar ese grupo muscular. Entonces, para esto nos sirve el conocer la mecánica muscular. Ahora, se puede modificar ese torque interno. Como podemos ver ahí, las líneas se hace como una regla del paralelogramo y se saca una resultante. ¿Qué pasaría si aumentamos, hipertrofiamos el pectoral?
si cambiamos ese diámetro. Se aumentaría ese brazo de momento interno. Entonces, digamos que ¿se puede cambiar el perfil de fuerza de un músculo? Sí, si cambiamos nuestra sección transversal. Entre más hipertrofiado tenga usted un músculo, más capacidad para generar fuerza va a tener. Entonces, esto también es algo muy importante, que no todas las personas eh, van, a, van a tener la misma cantidad de fuerza. Por ejemplo, si lo vemos con el power, una persona que tenga muchísimo más pectoral tiene muchísima más capacidad para aplicar fuerza con el pectoral por la sección media transversal, tiene muchísima más capacidad para generar esa fuerza. ¿Sí? Hay muchísimo más torque interno y pueden cargar muchísimo más que alguien que tenga menos músculo en el pectoral. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta también, que influye mucho la hipertrofia de las zonas, o las mujeres que tienen más hipertrofia, los glúteos también. Entonces, eso cambia muchísimo a nivel de ese brazo de momento interno, ese torque interno, perdón. Y otra, influyen las características óseas. ¿Qué pasaría si es una persona con el esternón no tan inclinado, sino como más plano, ¿sí? O el mío, pecho plano, o incluso hendido? ¿Cambiaría? ¿Se modificaría? Pues la verdad es que sí, también va a depender muchísimo el cómo está ubicado, dónde se está insertando, dónde está originando el músculo. Esto va a afectar también a la mecánica muscular, ya sea para bien o para mal, ¿sí? Incluso el tener un pectoral muy inclinado también podría ser un para mal si lo que buscamos es enfatizar más las fibras superiores del pectoral. ¿Por qué? Porque va a tener que hacer unos ejercicios muy inclinados, o incluso pasar a solo militares y haciendo un poco más convergentes y demás, para poder enfatizar esta zona, de que será la parte más inferior del pectoral y demás, pero esa parte alta, digamos, como que se va a quedar rezagada, a pesar de tener un esternón más inclinado y va a tener un pecho, digamos, más salido, más prominente, va a tener como esa falencia, ¿sí? Entonces, eso va a afectar también a la mecánica muscular. Hablamos ahora de perfiles de resistencia o curva de resistencia. Esta es la proporción de resistencia a lo largo del ROM articular en un determinado eje. ¿Qué es lo que es en sí? Es la gráfica que nosotros podemos hacer tomando en cuenta diferentes puntos de un movimiento. ¿Qué es lo que se hace, por ejemplo, en esta imagen? Estamos tomando de referencia punto de inicio, un punto medio y el punto final, que sería cada los 90. Esa lineecita que va aumentando, que prácticamente sería como si hiciéramos, como si pasáramos a la gráfica los brazos de momento, los ubicáramos en una línea ahí desde el punto rojo, desde la línea roja hacia donde dice punto medio, desde la línea roja hasta donde dice punto final, tendrían que ser exactamente las mismas distancias que hay para que se pueda realizar esa figura, ¿sí? Al principio tenemos muy poco torque, en la mitad vamos teniendo más y al final es el punto en el que más brazo de momento tenemos, ¿sí? Entonces el brazo de momento es lo que se va a pasar a la gráfica para poder sacar al final esa curva de resistencia. ¿Listo? ¿Queda claro ese punto, que es la curva de resistencia, el perfil de resistencia? Que es prácticamente, aquí solo tenemos en cuenta lo que está pasando por fuera, en el perfil de resistencia. Estamos teniendo en cuenta la carga, estamos teniendo en cuenta la polea, estamos teniendo en cuenta el elástico, ¿sí? Eso sería como el perfil de resistencia. ¿Queda claro? ¿Te quedó claro esa parte? Solamente estamos teniendo en cuenta lo externo. ¿Cómo está afectando lo externo al cuerpo? No estamos mirando nada dentro del cuerpo todavía. Entonces, ¿cómo afecta la resistencia externa? ¿Cómo nos está afectando a nosotros? Y tenemos el perfil de fuerza. Me regalen un momentico. Toma un. ¿Cómo vamos de momento? ¿Todo bien? ¿Se está entendiendo? ¿Está quedando claro?
¿Alguna pregunta, duda, inquietud, queja, reclamo, sugerencia? ¿Todo bien? ¿Ya se durmieron? ¿Están almorzando? ¿Qué están haciendo? Listo, perfecto. Ahora pasamos. Entonces, perfil de resistencia, de referencia a todo lo externo, a la carga, cómo está interactuando hacia el cuerpo. Ahora, el perfil de fuerza, lo contrario, ¿sí? Que sería lo que el cuerpo tiene para responder a ese perfil de resistencia, o el eh, cómo se expresa la fuerza dentro del músculo, ¿sí? Sin necesidad tampoco de tener una carga externa. Entonces, el perfil de fuerza sería el conjunto de cambios en la capacidad de generación de fuerza que ocurren a lo largo de un ROM específico. Entonces, podemos ver una gráfica que así se vería realmente analizado por completo, así en dependencia de todas las diferentes disposiciones de fibras musculares. Así se vería un perfil de fuerza que pues al final sería muy complejo hacerlo así fibras, dirección de fibras por dirección de fibras. Lo que tenemos es algo más sencillo, que sería esto. Articulaciones con brazo de momento pequeño, van de acortamiento poco y pues van subiendo y se hace más fuertes al final. Y en las de brazos de momento más grandes, pasan de acortamiento a elongación. Digamos que el punto más fuerte en general de la musculatura sería en la parte media. De esto hay diferentes tipos de perfiles de fuerza y unas subdivisiones de musculaturas que se pueden agregar a cada uno de estos tipos, pero igual, también sería como para ahondar en esto por muchísimo más tiempo. Y como estoy viendo de momento, qué buena pregunta de Luis, ya la respondemos más adelante, justo tenemos una diapositiva más adelante para eso. Como estoy viendo, pues de tiempo, me excedí en la cantidad de temas, justo lo estaba preparando, justo pues también me di cuenta, y con el retraso que tuvimos al inicio, pues creo que se complicó más. Entonces, de hecho hay un apartado de esta máster que va a quedar para la próxima, que va a quedar pendiente. Igual se los envío por las diapos, pero no haré como la explicación de eso, que sería en cuanto a las resistencias. Entonces, pues tenemos esto que sería el perfil de fuerza, que sería la capacidad del músculo de hacer una contracción. Digamos que, por ejemplo, en acortamiento acá, pues tiene menos capacidad de contraerse el pectoral que cuando está acá, y aquí ya tiene muchísima menos capacidad de contraerse. Aquí, ¿por qué sería esa capacidad de contracción que tiene el pectoral? Sería más por tejidos pasivos o por la propia, digamos que se hace como un tipo de una cam, de un tipo de polea, en el cual se va a apoyar sobre las costillas para cambiar, digamos así, eh, esa mecánica de la contracción. Entonces, el punto es que en acortamiento son los músculos, digamos, muy poco eficientes para aplicar fuerza y en elongación también son muy poco eficientes para aplicar fuerza. Justo por eso, esa teoría del que solamente que con hacer todos los ejercicios en estiramiento me cambió la vida, me cambió todo y ahora puedo facturar más gracias a Instagram. Entonces, dejar todo solamente a elongación también va a ser un error cuando vemos que pues, la mayor capacidad la tenemos en los rangos como medios. ¿Sí? Entonces, no debemos quedarnos solamente en hacer todo en estiramiento, no debemos quedarnos solamente en hacerlo todo en acortamiento, sino tenemos un abanico grande, pues utilicemos todo. ¿Sí? En la variedad va a estar, digamos, esa calidad que va a tener usted en cuanto
a masa muscular, en cuanto a potencia y demás. Si no se cierren solamente a un tipo, digamos acá, por ejemplo, no, que solo ejercicio en acortamiento, que solo hago el curl de bíceps acá, curl de bíceps acá, que en estiramiento no, que no sé qué, o ir al contrario, no, que solo en estiramiento y que el Bayesian es lo mejor y que se siente cómo se estira y la... ¿Sí? No caigamos en ninguno de los dos extremos, sino que podemos jugar con uno, con el otro, mezclarlo. Todo esto también va a ser parte, conocer el perfil de fuerza de los músculos, nos va a permitir pautar mejor los ejercicios. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues pasamos ahora al perfil de fuerza-resistencia, que con esto creo que le vamos a responder la pregunta a, a Luis, que sería perfil de fuerza-resistencia, que sería como esa relación entre ambas. Y como podemos ver, la línea que está en negro, la más bajita, sería la capacidad de aplicación de fuerza, que sería el perfil de fuerza del deltoides medial. Como podemos ver, es una línea pequeñita que no sube ni mucho, la verdad. Y en cada uno de los ejercicios se puede ver el perfil de resistencia. La línea verde sería en los vuelos normales con mancuernas que hacemos acá. Y en este, lo que podemos ver es que va el perfil de resistencia de menos, aquí o nulo, prácticamente, a más. Aquí es donde más cuesta, aquí es donde menos cuesta. Entonces, por eso va la línea de menos a más. Ese sería el cuadrito verde, el primero. El segundo, que sería inclinado, en el cual ya empezamos con una ligera, digamos, contracción previa se debe tener ahí, y va aumentando, aumentando, y ahora acá se reduce, se reduce, se reduce. ¿Sí? Si hacemos el análisis, sería entonces tomamos acá el eje, estamos acá en el plano, en el plano frontal, tenemos el eje antero-posterior, entonces si miramos, está casi cerca al eje, está más lejitos del eje, el brazo de momento, está muchísimo más lejos, y ya se va acercando nuevamente. ¿Sí? Entonces por eso va de menos a más a menos. ¿Sí? Esa sería la otra diferencia en cuanto al perfil de resistencia. Y el último sería acostado completamente, que sería exactamente igual hacerlo con una polea que quede a la altura de la muñeca y al realizar la elevación. ¿Sí? Va a ser como idéntica esa salida y se va a, bueno, sí cambia el final un poco, pero igual por la propia línea de fuerza pues va a quedar muy cercano. En este sí quedaría, el acostado quedaría completamente en cero cuando llego a los 90, ¿sí? Entonces aquí, cuando empiezo, cuando estoy acostado completamente, entonces pesa mucho, pesa mucho, pesa menos, pesa menos, pesa menos, ya no pesa nada, ¿sí? Entonces por eso va de más a menos. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos jugando con los perfiles de resistencia que nos ofrecen los ejercicios. Pasamos uno de ir a más fuerte en acortamiento, otro es más fuerte en estiramiento y otro es más fuerte en la parte media, ¿sí? Ni en acortamiento ni en estiramiento, que sería el segundo ejemplo. Esto debería ser algo que nosotros debemos tener en cuenta siempre que pautemos ejercicios. Si queremos darle prioridad a un ejercicio, queremos darle prioridad a un ejercicio, no a un músculo como tal, lo que debemos hacer es atacarlo con todas las variantes que se puedan, ¿sí? Que sería algo que tanto mejora después las presiones en especificidad, pero a nivel de mejora en general, ya sea por ganancias de hipertrofia o de potencia, va a cobrar una relevancia al no, ¿cómo lo diría mejor? Al no hacer que ese músculo se vuelva dependiente a estar bajo cierta circunstancia, sino lo tenemos preparado para diferentes circunstancias que pueda atacarlo en diferentes formas y que no esté solamente cerrado. No, yo solo hago ejercicio en estiramiento y no, si lo hago en acortamiento no rindo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer con este perfil de fuerza-resistencia. Justo jugamos con eso. Abrir el abanico, saber qué es lo que está pasando en el músculo, cómo funciona el músculo. Por ejemplo, aquí podemos ver en la del deltoides que pues prácticamente ninguno se ajusta al perfil de fuerza y resistencia, que también es otro error
que también nosotros cuando empezamos con esto de la biomecánica caímos ahí, que todo tiene que ser, no, que eso tiene que ser el perfil de resistencia y el perfil de fuerza deben ser el mismo porque así va a ser más óptimo y si no lo hago así me lesiono, ¿sí? Entonces no, que hay que ajustar los perfiles de fuerza y resistencia para que queden exactamente igual y así entonces somos más biomecánicos. Y ese fue un gran error porque empezamos, digamos, a tener esas mmm, diferencias principalmente con los old school, que decían, no, ¿cómo va a ser eso malo si es que yo llevo haciendo toda la vida mis ejercicios de la otra forma y lo que ustedes dicen está mal? ¿Sí? Entonces, fue un error por el cual creo que uno de los más grandes que tuvo la biomecánica, bueno, los biomecánicos de Instagram cuando empezaron a publicar sobre esto, creo que fue uno de los grandes errores el querer todo, no, que es que hay que igualar el perfil de fuerza y resistencia y que esa es la forma más óptima para que el músculo tenga sus mejores ganancias a nivel de masa muscular, se cagó desde el principio. Y ahora la idea con esto que estoy haciendo es que abramos la mente para borrar esa cagada, enmendarla y ser más abiertos y estar a más disposición del cómo entender el cuerpo, porque igual esto del cuerpo humano, hace 10 años fue que empezó a estudiar la parte neuro con fuerza, entonces todavía no conocemos nada del cuerpo humano por completo, las bases todavía están, pero no están sentadas por completo, muchas cosas se siguen cambiando, por eso esto es una ciencia, y eso sigue cambiando, entonces la idea es abrir la mente, no sesgarnos, no cerrarnos solamente a un tipo de entrenamiento que nos vamos solamente en acortamiento para prevenir lesiones, que nos vamos solamente en estiramiento porque así es que lo está diciendo la ciencia y que así se gana más masa muscular, cuando ni siquiera entienden el qué se está dando dentro de ese estudio, cuando no se entiende qué estructuras son las que están ayudando, no se entiende qué estructuras son las que están interviniendo en esos entrenamientos, en estiramiento y demás, y tampoco caer en el de, no, solo debemos hacerlo que el perfil de resistencia con el perfil de fuerza sean exactamente iguales. Ninguno de esos extremos está bien, y lo que nosotros debemos buscar es tomar lo mejor de aquí, lo mejor de aquí, lo mejor de aquí. ¿Sí? Esa mezcla va a potenciar lo que nosotros podemos ganar, lo que nosotros podemos enseñar y pues prácticamente va a hacernos mejores entrenadores, va a hacernos mejores atletas y va a hacernos igual, incluso hasta mejores personas, al ser usted más tolerante a otro tipo de ideas o nociones que se tienen sobre algo y que usted también pueda aportarle a otras personas sin caer tampoco en otro tipo de sesgo, ¿sí? O sea, explicarlo o enseñarlo sin que sea como un ataque o algo así por el estilo, ¿sí? Otra cosa importante, ya que hablé de esto, sería el evitar, creo que sería como la palabra, evitar intervenir a otras personas, más cuando se esté dando esa parte de, se me cuesta, en cuál me quedé. Ay, ahora sí. Ya. No intervenir como directamente de forma muy intrusiva entre otras personas que estén realizando otros ejercicios. Esto lo digo como algo aparte, ¿sí? Esto no va ni siquiera, no iba dentro de esta máster, no estaba planeado, pero algo que sí tengo muy presente, el de no intervenir como en otras personas que estén haciendo los ejercicios mal, primero porque no sabemos qué están queriendo hacer, o sea, no sabemos si están haciendo una rehabilitación y tienen que utilizar XY ejercicio de XY forma para poder exponer los tejidos a ello. Entonces, no ir, hey, que lo está haciendo mal, hey, que esto se... Evitar como esas partes, evitar eso, mmm, va a ayudarnos incluso más a que la gente esté más dispuesta luego cuando lo vean entrenando y le pregunten. Cuando le pregunten a ustedes, intervengan. Cuando no se lo pregunten, no lo hagan, vamos a generar es una repelencia. Ya,
ay, no, que sé todo, el todo, el que no sé qué. Entonces vamos a generar ahí como que, no, es que no me hable, se cree mucho. Evitar eso, podemos nosotros aportar más, haciéndolo con el propio ejemplo. Sí, nosotros lo hacemos, la gente viene, nos pregunta, será muchísimo más positivo que el ir a cagarla diciéndole, no, eso está mal, eso es una mierda. No, evitar eso. ¿Sí? Y solo intervenir en el caso que sean pues nuestros asesorados. Si son asesorados, sí, regáñelo y quítele la mensualidad y todo, no mentira. Esto, en caso de que sea así, sí, intervengan y pues para eso nos pagan. Nosotros somos bueno, debemos ser unos grandes críticos en cuanto a la parte técnica y de rendimiento, porque para eso nos pagan los que somos entrenadores. Debemos ser muy críticos, ¿no? Que esto lo puede hacer mejor, entonces hagámoslo de esta forma, hágalo así, quítele esto, muévalo para allá, ¿no? Que vamos a cambiar este ejercicio. Nosotros debemos ser muy críticos porque tenemos la salud y estamos jugando también igual con el tiempo y el dinero de otra persona. Entonces, tener eso también muy presente, debemos ser muy críticos para que las cosas salgan lo más eficientes posibles y lo más seguras posibles. Entonces, perfiles de fuerza-resistencia para ayudar a entender mejor y pautar mejor los ejercicios. Dejo estas referencias, cierro acá, igual por tiempo ya, para no usar de ustedes, ya son las 12. Pues igual yo creo que si hubiera alcanzado a hacer el de referencias, el de resistencias, quedaría pendiente para otra máster más adelante. Y nada, espero que les haya gustado. Por ejemplo, bueno, preguntaba a Jota, por ejemplo, hoy tiene ese manual de kinesiología, podría servirle como una fuente. Y ya, entonces quedan esas referencias. Quedaría esperando para el formulario que me den nuevas como ideas o de qué quieren que hable más a profundidad y demás. Entonces, quedo al pendiente de eso. Lo enviaré luego por el grupo, envío el link. Y pues muchas gracias. Bueno, ahí están. Parte de la referencia también está varios temas que habla Antonio en el mentorship. De eso utilicé algunas de sus diapositivas para ponerlas ahí en la que está él en la imagen. Eh, pues es uno de mis referentes, es mi mentor en cuanto a biomecánica. Y el de Exercise Mechanic, que sería el de neuromecánica con Richie. También algunas referencias de allí. Y pues ya. Entonces, agradecerles y pues no sé, preguntas, dudas, inquietudes, quejas, reclamos, sugerencias. Bueno, creo que sí, la pregunta de Luis quedó clara con lo que dice ahí de perfil de fuerza, resistencia. Sí quedó clara la duda. O puedo igual también andar más ahí. Listo, perfecto. Entonces, muchas gracias nuevamente con ustedes, gracias por la paciencia ahí al esperarme antes de iniciar la clase. Y quedo al pendiente, esperemos una nueva edición y nada, muchísimas gracias y espero que tengan. ¿No hay más preguntas? Bueno, y eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias, que tengan un feliz resto de día, buen fin de semana y ya, sería todo por el momento. Gracias.